Bienvenidos al seminario del día de hoy del Café Filosófico de Mitad, el seminario con un tema, pues, por demás muy interesante, que es la hermenéutica del sujeto, igual los puntos de esta hermenéutica, algunos de los puntos que es el epístrofe, y también la comprensión, la interpretación de los sueños. Entonces, así, pues bienvenidos al Seminario Café Filosófico, y como decía Epicteto, bienvenidos todos al Café Filosófico, porque el que viene a la clase del filósofo, pues sale curado, decía, o por lo menos en vías de curación. Ir a la clase del filósofo, pues es como ir al dispensario médico, ¿verdad? El objetivo de este canal es, pues, ampliar los horizontes de significado de la realidad de cada uno de nosotros, de la realidad que nos rodea. Y para esto, pues, el tema de hoy que tenemos, epístrofe en primer lugar, pues tiene mucho que ver con esta ampliación de los horizontes de significado, ¿sí? Una cuestión muy fundamental. Bueno, y que en primer lugar, ¿qué es la hermenéutica? ¿Sí? ¿De qué trata? ¿Por qué hablamos de hermenéutica del sujeto? Recordemos que estamos siguiendo este texto de Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto. Hay otro libro, Hermenéutica del sujeto, 8 lecciones. Estas son 20 conferencias de este libro. Historia de la sexualidad de Michel Foucault, que va a tratar sobre la inquietud de sí mismo. Las tecnologías del yo, sobre todo la segunda parte, que trata también acerca de esta hermenéutica del sujeto, del cuidado de sí mismo. Entonces la hermenéutica, pues, viene del griego hermeneusmo, y esto significa interpretar, o teoría de la interpretación. Y la interpretación, pues ya viene traducida, una parte del latín que es inter, entre, y la segunda parte de interpretar es prat, viene del sánscrito, que significa divulgar, proclamar, entonces está entre, el intérprete, el que está entre el ser, digamos, ¿verdad? Y esto es importante porque esto es lo que nos permite tener comunicación, por una parte, arriba con los dioses y abajo con los humanos. Ese era, pues, el mismo Hermes, ¿verdad? Que no viene de ahí precisamente la palabra hermenéutica, el dios griego Hermes, hijo de Zeus y de la ninfa Maya, que era un dios mestizo, y por lo tanto, pues él era el intérprete entre los dioses y los humanos, ¿verdad? Hermes, y ahí tenemos, pues, que de alguna forma deriva algo la palabra hermenéutica, Hermes, Hermón, que pues significa montones de piedra, ¿sí? Y es una que tiene que ver con la interpretación. Bueno, los montones de piedra sirven para delimitar alguna propiedad, por ejemplo, ¿verdad? Como una barda o algo así, montones de piedra para delimitar, o sea, definir. Igual, otra de las palabras importantes que es definir, pues viene precisamente del griego oros como de orografía, que significa precisamente esto, señalar límites, ¿sí? Señalar límites, esto es lo que definimos, y por lo tanto, pues esto es lo que pertenece o puede tener pertenencia a alguien. Entonces, teoría de la interpretación. Ya Federico Nietzsche decía, ya en 1873, verdades no hay, lo que hay son interpretaciones. Hechos no hay, lo que hay son interpretaciones, interpretaciones de las interpretaciones, y pues 100 años después que nos llega precisamente toda la cuestión de la condición posmoderna, pues aparece precisamente la interpretación como digamos, como la nueva moda, o la koiné, es lo común,
del pensamiento occidental, que es la hermenéutica, la interpretación. Por ejemplo, hay que mencionar que anteriormente, en la década de los 70, mitad de los 80, pues fue el estructuralismo francés sobre todo, y antes de los 60, digamos hacia los 70, mediados de los 70, pues fue el marxismo, y así ahora pues tenemos la hermenéutica. Por eso cobra también importancia la hermenéutica del sujeto. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Cómo es que me veo a mí mismo? Y esto es lo que estamos tratando en esta hermenéutica. Empezamos desde la sesión anterior y un poco la pasada también sobre el conócete a ti mismo, Noctis Auton, inscripción en el templo de Delfos, que mismo Epicteto decía, porque todo el mundo lo miraba, pero muy pocos le escuchaban. Entonces la escucha es algo también muy importante, porque la escucha, ya lo decía Aristóteles, pues es el sentido más peripatético. Por la escucha es que viene la virtud, no por la vista. ¿Sí? Y algo que se ha caído mucho, pues precisamente es el saber escuchar, el arte de escuchar. Oímos, pero poco escuchamos. Esto es un poco de lo que tratábamos antes, y la epimeleia cura sui también, cuídate a ti mismo, cúrate a ti mismo. ¿No? Y todo esto va, pues es el mismo punto de la epimeleia que estamos tratando, y hoy será el epístrofe. ¿Qué es la epístrofe? Pues la epístrofe es una palabra también griega que significa o quiere decir vuelta hacia atrás, pero también quiere decir conversión. ¿Sí? También tiene un sinónimo en el griego que sería, que ya lo dijimos el seminario pasado, que es la metanoia o conversión o metanoia, enfrentarse a uno mismo, ¿sí? O más allá de sí mismo. Bueno, pues esto es la palabra epístrofe, y algo de lo que estaríamos viendo precisamente con Michel Foucault en la quinta lección de su libro Hermenéutica del Sujeto, ¿sí? Donde habla epístrofe y conversión, quinta lección del 10 de febrero de 1982, y nos dirá que la epístrofe pues es un concepto en el que se pueden distinguir 4 elementos fundamentales. Y el primero de ellos es alejarse de las apariencias. Segundo, volver sobre sí, comprobar nuestra propia ignorancia. Tercero, realizar actos de reminiscencia, o sea, algo de recordar, irnos hacia atrás, quizás hasta esa reminiscencia, pues cabe mucho poder descifrar cosas, y mejor si es con ayuda psicoanalítica, pues los complejos, sobre todo del inconsciente personal, como diría Carlos Gustavo Jung, ¿sí? Actos de reminiscencia, recordemos esta palabra, reminiscencia, teoría de la reminiscencia en Platón, pues el cual decía pues que no aprendemos nada nuevo, solamente tendríamos que recordar, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar un poco más. Y el cuarto, retornar a la patria ontológica, la de las esencias de la verdad y del ser, ¿sí? Estos son los 4 puntos. Primero, pues tenemos alejarse de las apariencias. Y lo hemos mencionado ya en varios seminarios, que pues vivimos en un mundo apariencias, ¿sí? Quizás un poco desviados, extraviados por una visión filosófica empirista, positivista, la cual pues se basa en que todo conocimiento viene por vía de los sentidos, nada más, ¿verdad?
y resalta pues el mundo objetivo, lo que tengo frente, el subjetivo es despreciado. Esto quizá nos ha extraviado mucho, pero pues tendríamos que recordar precisamente esta reminiscencia, recordar que la palabra fenómeno, porque nos describimos fenómenos de la naturaleza, fenómenos sociales, fenómenos económicos, fenómenos de todo tipo. Bueno, pues prácticamente hay dos fenómenos, ¿sí? Dos categorías. Los fenómenos de la naturaleza, a esos fenómenos que son autoevidentes, que se pueden explicar porque obedecen a la explicación causal, causa-efecto, ¿sí? No son interpretables. Y tenemos los fenómenos psíquicos. Los fenómenos psíquicos como el pensar, recordar, percibir, pensar, amar, odiar, etc. Pues son fenómenos psíquicos que son intencionales. Y decíamos, los fenómenos intencionales pues son aquellos que son irrepetibles, se dan una sola vez, ¿sí? Son individuales, también se dirigen hacia un objeto, siempre hacia un objeto, y en ese dirigirse hacia ese objeto pues lleva un sentido, lleva un camino, lleva un significado, que si lleva un sentido, lleva un significado, pues se pueden interpretar. Y si se puede interpretar, se puede comprender. Estos son los fenómenos psíquicos. Pero en los dos, la palabra fenómeno pues está indicando precisamente que es todo aquello que se aparece, todo aquello que se presenta a la luz del día, porque es lo que trae la palabra, phenomenon, derivado de phainos, manifestar, y de phos, luz. ¿Sí? Todo aquello que se aparece a la luz del día. Pero aquí está la cuestión fundamental. Todo aquello que parece ser, pero que no es. Entonces, por eso, pues, podríamos bien llamarle también a los fenómenos, tanto de la naturaleza como los fenómenos psíquicos, creo que más aún los psíquicos, apariencias. ¿Sí? Vivimos en ese mundo de apariencias, en la cual nos dice el epístrofe, aléjate, porque va a ir acorde con otro de estos caminos que ahorita habíamos descrito, el retornar a la patria ontológica, o sea, al mundo de las esencias. ¿Sí? Y esto precisamente pues, nos permite abrir este horizonte de significado de la realidad cuando entonces observamos la realidad no se niega, es exactamente lo que está, pero es aquello que parece ser. Y entonces necesitamos conocer más bien la esencia. ¿Y qué es la esencia? Pues Aristóteles la definía como el ser que es lo que es y que no puede ser otra cosa. ¿Sí? Si entonces observamos, digamos, que será este billete, ¿verdad? Es un billete de 100 pesos nuevo, pues esto que está ante su vista también es un fenómeno. Y esto que está ante su vista, pues es también una apariencia. Pero, pues claro que van a decir, ¿verdad? Pues quisiéramos tener muchas apariencias como esas. Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que hace que este billete sea lo que es? Pues su esencia. ¿Y cuál es su esencia? Pues muchas veces podríamos decir precisamente que es el poder adquisitivo, que es lo que puedo comprar, pero más bien eso es su naturaleza, no es su esencia. La naturaleza de este ser, el principio de operación, ¿qué hace? Pues un intercambio, ¿sí? Pero eso no es su esencia. Bueno, también podemos observar aquí la figura de Sor Juana, ¿verdad? Y es de como de color rosita.
y digamos que es de papel o una especie de plástico. Muy bien. ¿Y qué es el papel? ¿Acaso la esencia? No, el papel es la sustancia. Y la sustancia es aquello que no necesita de nada para existir, ¿sí? Es el papel. En cuanto, pues la figura, el color, pues son accidentales. El accidente es aquello que necesita de la esencia para poder ser. Pero puede ser o no ser, puede ser de una forma o de otra. No es lo esencial, es lo accidental. Puede traer la figura, pues alguna otra figura de alguna otra heroína o un héroe o algún animal, ¿no? Da igual, ¿sí? Este, entonces tiene su sustancia, su accidente, su naturaleza y qué es lo que hace que esto sea lo que es, pues su esencia. Anteriormente pues era el concepto mismo de este billete, el, el oro, ¿sí? Entonces si había pues un pedacito de oro, digamos, podía emitirse pues un billete de cierta denominación de acuerdo al oro que estuviera depositado. Entonces el billete es pues nada más la representación. Puede cambiar de un día para otro, ¿verdad? Puede sufrir modificaciones, puede ser devaluado, puede ser revaluado, en fin. Pueda que mañana pues con este billete que compramos, digamos, no sé, una torta, digamos, ¿verdad? 100 pesos. Pues para mañana solo podamos comprar media torta. O bien, pudiera ser revaluado y comprarse dos tortas por lo mismo. En fin, esto puede cambiar. Y así estamos entonces en el mundo fenoménico, que es un mundo de, pues parte claro, parte oscuro. Esa es la realidad. Una fusión de esencias y fenómenos. Un claroscuro de verdad y de engaño. Entonces, por esta razón, pues estamos haciendo estos seminarios para poder un poco acercarnos al mundo esencial, ¿sí? El conocimiento que tenemos de las cosas, pues nos viene como un conocimiento circunstancial y en perspectiva, porque yo ahorita puedo ver la pantalla, por ejemplo, de esta computadora, pero pues no puedo ver lo que está detrás, es en perspectiva, ¿sí? Y también circunstancial, porque cada quien va a hablar pues de cómo le parece la realidad, qué es lo que ve, si la fiesta estuvo buena o no, como dice, ¿verdad? Cada quien va a decir que la fiesta estuvo de una u otra manera, cuando ha sido la misma. Entonces, el conocimiento, el proceso mental de conocimiento que hacemos es circunstancial y en perspectiva. Esto puede cambiar. Lo que no cambia mucho es el objeto, lo que estamos viendo. Entonces, este contenido objetivo de conocimiento que Husserl diría en la fenomenología, el noema, sí, pues ese no cambia. El que cambia es la noesis, el proceso mental de conocimiento. Entonces, para eso, pues nos permite uno, primero, darnos cuenta de que esto mundo es bastante de la apariencia. Y segundo, es, pues, una vez dado cuenta, retornar al mundo o a la patria ontológica, ver lo esencial, el ser, la verdad, ¿sí? Desafortunadamente en esta época, pues la verdad y el ser se han distanciado. En la época griega, la verdad y el ser eran juntos, era lo mismo. Ahora, pues la verdad está tan manipulada que decimos no hay verdad y que toda verdad es relativa y que no hay verdad absoluta, solo verdades efímeras que no son verdades. Verdades relativas, si es eso, y si es relativo, pues no es verdad. Otra cuestión del epístrofe es volver sobre sí, es decir, volver sobre sí, mirar, voltear la mirada y mirarnos a nosotros, pues nos lleva precisamente a poder comprender mejor la realidad en la que estamos, ¿sí? Así, por ejemplo,
Pues cierta ocasión, algún alumno me dice, maestro, el libro que nos dejó está muy difícil. Entonces al cual le digo, veo con tristeza, mi amado discípulo, que te engañas a ti mismo. Ya hemos visto la teoría del conocimiento donde el sujeto cognoscente, el sujeto que puede conocer, se dirige hacia un objeto que pueda ser conocido. El conocimiento es una relación entre un sujeto que puede conocer y un objeto que pueda ser conocido. ¿Sí? Y pues tú te empeñas solo en ver el objeto. Dices que es difícil. ¿Por qué no volteas la mirada, te miras a ti mismo como sujeto? ¿Y qué podrías decir? Tras meditar un poco, el discípulo dijo, maestro, creo que soy demasiado ignorante o demasiado imbécil para entender ese libro. Creo que el libro no es difícil. ¿Sí? Entonces, qué maravilla, qué descubrimiento hizo. Por supuesto que ya no volvió a decir que el libro era difícil, ¿verdad? Entonces, volver sobre sí mismo, esto es importante. A veces no tenemos la capacidad de comprensión empática hacia el otro. Y aceptamos quizás una orden, una disposición sin meditarla, más porque no hemos volteado la mirada hacia nosotros. Por ejemplo, en cierta ocasión sucedió que había, pues en alguna parte de alguna organización gubernamental, pues, que sea víveres para ayuda a damnificados, ¿no? Que no habían sido entregados. Entonces el jefe le dice a su secretaria, por favor, que todos esos víveres sean llevados a una bodega, a tal lado, contrátese un camión de mudanza, haga eso. Ok, la secretaria obedeció la orden y fue detenido el transporte de mudanza y esa mercancía, pues era mercancía para ayuda a damnificados, no era propiedad, entonces no pudieron comprobar la procedencia y entonces la perjudicada pues fue la secretaria, en ese caso, que dio esa orden. Cuando no recibió ningún papel por escrito, ¿qué tal si hubiera volteado la mirada hacia el mismo? Y diría, ¿qué tal si yo soy el jefe que estoy dando esta orden a mi secretaria? A ver qué pasaría, ¿verdad? Y entonces rectificaría, o por lo menos pediría, mándeme un oficio, por favor, firmado por usted, donde venga la orden. ¿Sí? Porque si no, el culpable voy a ser yo. Bueno, pues muchas de estas cosas de la vida cotidiana nos suceden y no nos miramos a nosotros. Y el tercer punto que había mencionado, realizar actos de reminiscencia. Esto quiere decir, bueno, pues revisar constantemente quizás sería no solo reminiscencia de hechos en un pasado más o menos remoto, sino los actuales, el día de hoy también, por ejemplo, ¿verdad? Quizás ya hacia la noche hacer un recuento de mis actos, de mis pensamientos, de todo lo que hice, dije sobre todo, pero también sería, pues, acordarse mucho desde la infancia qué pasaba con nosotros. Incluso ahí podríamos encontrar las fuentes de algunos complejos, de miedos, tendríamos que irlos elaborando, desarrollando y sacándolos, ¿verdad? Entonces así tenemos, por ejemplo, que viene la transformación de un etos. La metanoia es esta conversión. La metanoia es también una especie de epístrofe. Igual que en el término hebreo, que lo vamos a hablar a Gaby sobre Teshuvah. Entonces, la metanoia, ¿qué es? Hay otro concepto más que es etopoie, etos. O sea, quiere decir la transformación, la creación del etos. Pero ¿qué es el etos?
Bueno, el etos es una forma común de vida que se adopta en un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad. Por ejemplo, se encuentra el etos de los abogados, que tendrán su propio discurso, sus conceptos, su ideología, etcétera, o de los ingenieros, o el etos de los políticos, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Un etos, o el etos de la propia casa, la costumbre, ¿no? Y ahí nos damos cuenta las costumbres, los hábitos, la conducta, hasta el carácter y la personalidad. Entonces así que es muy importante la relación del ethos griego, de donde viene la palabra de ética, y la otra es el patos. Patos, como cuando digo, me es usted simpática, sin proposición griega que significa junto a, y patos, modo de ser. O sea, coincido con su modo de ser. Si digo empatía, pues es como que me pongo en sus zapatos, dentro de su modo de ser, ¿sí? Pero también patos, pues estará diciendo también un modo de ser, como también una emoción y pasión y hasta enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos ahí, en estos cambios del conocimiento de nosotros mismos, pues cómo es que creamos nuestro propio ámbito, nuestra forma común de vida, nuestro patos, ¿sí? Y nuestro etos, y también nuestro patos, ¿sí? Nuestro modo de ser, que es lo que se manifiesta. Y de esta manera, pues entonces vamos entendiendo un poco más cuál es la característica del epístrofe de la conversión. Conversión, pues es cambiar de una manera radical nuestra forma de ser, ¿sí? Una metanoia. Una mutación de la Michel Foucault, una mutación rápida, tanto que suceso único, ¿sí? La conmoción en tanto que ruptura, el paso de un estado de ser a otro, paso de la muerte a la vida como transfiguración, o sea, volver a la vida. Y la renuncia, que es muy importante, muy difícil, la renuncia de uno mismo. Entonces, cuando estamos precisamente en este camino del conocimiento de uno mismo, pues nos lleva a tener que meditar muchas de estas cosas, ¿verdad? En las cuales pues estamos. Entonces, pues otra de las formas en las cuales pues, nos vemos inmersos es en los sueños. Los sueños pues son reveladores precisamente de nuestro propio ser, de nuestro patos, nada más que pues, a veces no los tomamos muy en cuenta. Sin embargo, pues hay sabiduría milenaria de esto, de los sueños, ¿sí? Su significado, su importancia, por qué es que soñamos. Pues no soñamos nada más porque sí, ¿verdad? Entonces tenemos, dirán aquí los que saben de los sueños, ¿verdad? Sueños naturales, sueños de nuestra imaginación, imaginación o proyección de pensamientos personales, lo categorizamos en sueño natural, sueños proféticos, ¿sí? Estos no requieren interpretación, o no tanto interpretación, parecen ser muy claros, qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene. Y una tercera clase de sueños que vienen con mensajes, ¿sí? Ahora, pues es que, pues yo soñé esto, aquello y lo otro, pero no sé si es un sueño natural, es un sueño profético, es un sueño con mensaje. Para podernos entender a nosotros mismos un poco, pues hay que ver en los sueños, pues algo fundamental, por ejemplo, que se aplica en, en la hermenéutica, ¿sí? O que es básicamente un punto de la técnica de hermenéutica. Entonces, en primer lugar, vamos a ver si un sueño es un mensaje o una imaginación. ¿Qué hay que hacer con los sueños? Pues desechar las cosas superfluas de los sueños.
porque sí, también como algunos textos que leemos, pues bueno, trae bastante paja, digamos, ¿no? Ver los detalles con profundidad, ¿sí? ¿Qué es lo que trata? No de manera superficial. Analizar los instrumentos que utiliza precisamente la elaboración onírica o el sueño para enviar mensajes. Y estos pueden ser, pues, diversas formas simbólicas que vienen representadas en frutas, animales, objetos, en fin, de muchos, ¿no? Y juntar todo esto para entender el sueño. Entonces, al igual que leer un texto, porque el sueño es a la vez un texto, ¿sí? No es que se interprete el sueño por el sueño, sino se interpreta lo que dices que has soñado, que es el texto, precisamente. El texto es toda aquella situación humana que sea interpretable. Entonces, un texto puede ser una imagen, un texto un objeto, un texto pues también un discurso, ¿sí? Y entonces, en primer lugar, si vamos a revisar el texto, pues veremos cuál es el sentido semántico. Muchas veces las palabras ahí pues son importantísimas porque van a develar muchas otras cosas, ¿no? ¿Sí? Incluso la semántica hasta puede variar. Me decía, por ejemplo, una paciente, bueno, pues mire, doctor, he soñado continuamente que pues mato a mi marido. Yo estoy muy angustiada. Y yo quisiera saber por qué. A la cual le pregunto, ¿y usted eh, qué cree entonces que suceda con su sueño? ¿Qué se pregunta? Es que yo me pregunto, ¿qué sería mi vida con el muerto? ¿Sí? Fíjense nada más la semántica. Sería una leve pequeño cambio. Ah, pues con razón. ¿Qué seria es mi vida con el muerto? Lo cual me está diciendo precisamente que es muy aburrida su vida con su marido. ¿Sí? Más o menos, había más explicación de esto. Pero el sentido semántico, pues es fundamental. Es la relación entre los signos de los que soñamos y también símbolos, ¿sí? Con objetos. Y digo objetos, no solamente objetos materiales, sino objetos en general de conocimiento, que también incluyen personas, animales y demás. Entonces, el sentido semántico, encontrar qué es precisamente lo que está significando. Otro es el sentido télico, es una relación entre, que digamos, un acontecimiento y otro acontecimiento. A veces soñamos y tenemos el sueño que viene como en dos partes, ¿verdad? O tres partes, o parece que va por capítulos incluso, ¿no? Bien, el sentido télico, que es este que está siendo, este mensaje que está siendo utilizado como un medio para lograr un fin. Otro punto a analizar es el sentido estructural. La relación de una parte con el todo, una parte del sueño, una escena del sueño con el total. También, aunque los sueños tienen pues, una estructura muy rara, que no tiene una gran lógica, sin embargo, estamos ubicados pensar entre este sentido lógico, esta relación entre lo que decimos que soñamos, el enunciado, ¿sí? Y su fundamentación, si es posible o no. Y luego un sentido motivacional, ¿qué relación encuentro, ¿verdad? Entre la motivación o algo que me impulsa y la conducta, o la conducta y algo que me impulsa a soñar. Entonces, importante. Entonces, comprender a qué es el objeto de mi sueño. Dos, cuáles son las palabras que se llevan en el sueño. Si no las sé interpretar, esto puede fracasar todo. Otra es pues, la historia del soñante, precisamente, ¿verdad? No podemos interpretar un sueño si yo desconozco totalmente a la persona. No sería tan certero. Entonces necesito precisamente conocer la historia, el pensamiento, la trayectoria,
del soñante. O más o menos conocerme a mí mismo también, si yo quiero hacer mi propia interpretación. Y luego, la más difícil de todo, entenderse uno mismo con ese sueño. ¿Sí? Entonces, pues bien, entonces tenemos aquí, pues que los sueños precisamente, pues uno de los puntos para diferenciar un sueño de otro es si es natural, si es un sueño profético, si es un sueño con mensaje. Pues primero es la sorpresa, el sorprendido. Un sueño vano solo nos puede sorprender en el sueño. Ya cuando despertamos, no tenía sentido, no tenía algo importante, aparente. Un sueño cierto sí te causa impresión y te va a dejar impresión aún después de despertar y puede ser que algunos días o mucho tiempo. Otra cualidad del sueño debe ser su claridad. Un sueño importante aparece de manera clara y contundente. Las imágenes son nítidas, no son borrosas. ¿Sí? Cuando tenemos un sueño que parece que es importante. Y la memoria en un sueño verdadero, pues es el que se queda grabado en la memoria, porque soñamos. Generalmente dirán algunos que soñamos alrededor de un tercio tiempo de sueño y luego cuando despertamos pues no nos acordamos de nada. ¿Sí? Algunos se acuerdan, otros casi no se acuerdan nunca de sus sueños, pero un sueño verdadero se queda grabado en la memoria. ¿Qué debe llevar un orden? Sí. Por ejemplo, el sueño verdadero es ordenado, es decir, tiene una estructura. ¿Sí? Tiene una estructura, la cual, pues como decimos, hay una relación entre las partes, escenas de un sueño con el total del sueño y tenemos que ver de la parte al todo y luego del todo a la parte para poderlos comprender. Esa es una parte de la técnica hermenéutica. También el tiempo. Un sueño verdadero pues viene después de la medianoche y en especial antes del amanecer. ¿Por qué será? Porque en la parte que dejemos, cuando el cerebro está imaginando, son las escenas que hemos pasado durante el día. Por ejemplo, pues no sé, muchas veces pues vemos alguna película de terror, ¿verdad? Y nos vamos a dormir y lo primero que estamos soñando es con las partes de la película o algo relativo a ello, o experiencias que tuvimos durante el día, pero ya cuando la parte cerebral, que se ubica sobre todo en el frontal, pasa hacia la zona posterior, entonces vienen los sueños, que digamos, entre esto de paréntesis, verdaderos, ¿sí? Que traen un mensaje. Entonces hay sueños proféticos y sueños tal vez muy, muy fuertes, como el que narra Freud en la interpretación de los sueños, ¿verdad? Que es muy curioso. Una persona estaba soñando que estaba ¿cómo se llama? En los días del terror, en la Revolución Francesa, y estaba en la guillotina y veía que el cadalso, la cuchilla, le venía encima, y cuando viene la cuchilla encima de él para cortarle la cabeza, lo que se le cae es el cortinero que estaba cerca de su cama y la cortina se vino abajo. Dice, qué curioso, cómo están los estímulos provocando ciertos sueños, pero con qué coincidencia, ¿verdad? Bueno, también cuando a una persona está durmiendo y le pasan algún perfume, por ahí, pues a poder soñar de que se encuentra, diría el mismo Freud, en una tienda de perfumes en el Egipto, en Cairo, Egipto, o en otro lado, en fin. Pero, ¿qué pasa con los sueños, verdad? Yo creo que esto es un tema para mucho, claro. Pues se difiere entre los pequeños sueños y los grandes sueños, o los sueños arquetípicos, ¿sí? Que diría Carlos Gustavo Jung, precisamente cuando la mente está conectada hacia
el inconsciente colectivo, donde se encuentran los arquetipos, y arquetipos, pues es decir, imágenes, tipos, imágenes eternas, arqué, principios eternos o eternos, o imágenes eternas que siempre han estado, en la cual pues viene conformado por los arquetipos que diría yo, como el sabio, el guerrero, la madre, el padre, el canciller, el guerrero, el ánima, el Anciano. ánimo, pues en fin, esto abarca mucho. Entonces, el ponernos a pensar un poco, meditar sobre la importancia de nuestros sueños, creo que es un punto esencial también para el conocimiento de uno mismo y para el cuidado de uno mismo. Muchas veces nos despertamos asustados por una pesadilla. ¿Qué nos está diciendo la pesadilla? Despiértate ahorita para que te pongas a arreglar el asunto. Que esto es pues muy breve, únicamente para abrir la discusión de nuestra charla de café.